Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley, el pecado tiene un asistente, un ayudante, y esa es la ley. La ley lo único que provoca en prácticamente cualquier persona es hacer que peque más. Es básicamente lo que dicen. Y yo sin la ley, versículo clave, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Sin la ley vivía en un tiempo, eso tiene que ser antes de conocer la ley de Moisés, a una edad temprana, 3, 4, 5 años, 6 años, no más que eso tal vez. Pero vivía sin ley y luego después conocí la ley, por eso dice venido el mandamiento. La implicación es que después conoció la ley, conoció los mandamientos, y eso provocó que el pecado reviviera y muriera. El pecado ya estaba, o provocó que el pecado abundara, que el pecado se aumentara, que se hiciera una cosa súper extra evidente, y se revivió el pecado. No, que está interesante que diga que revivió y yo morí. Al decir que él murió está hablando de la consecuencia natural de pecar. Romanos 6:23. ¿Qué consecuencias que obtenían de la vida como que tenían antes sin Cristo? ¿Qué vida tenían? Pues el resultado, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Es a lo que se está refiriendo. Yo peco, el resultado es morir. No es muerte espiritual, es una muerte, es una condenación de muerte física, pero también una condenación de separación eterna de Dios. Y después, versículo 10, hallé que el mismo mandamiento que era para darme vida, me resultó a mí para muerte. No, o sea, no ayudó el mandamiento. Y ese sigue siendo el contexto del tema de Romanos 7. Fíjese cómo se concentra todo en el asunto de la ley. Y hallé que el mismo mandamiento que era para darme vida, a mí me resultó para muerte. O sea, no sirvió, no funcionó. Es lo que está diciendo prácticamente Romanos 7. No funciona seguir la ley para justificarse, para santificarse, para hacerse apartado, para vivir una vida justa, para hacerse recto delante de Dios, delante de los hombres. No sirve, no cambia el corazón. No cambia los actos exteriores, al contrario, resulta en más pecado. Entonces, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, aquí está diciendo, la ley tiene otra vez repitiendo, el pecado tiene un asistente, y ese asistente, ese ayudante para que pueda cumplir más tareas de pecado. Se oye chistoso, pero así es. El pecado tiene un asistente para ayudarle a pecar más. Entonces el mandamiento me engañó. O sea, no sirvió. Me prometió cosas, pero no me ayudó. Y por él me mató, por el mismo mandamiento. El conocer la ley me mató. En otras palabras, el seguir los mandamientos terminó ocasionando que Pablo se viera más condenado que antes de tener y conocer la ley. De manera, versículo 12, que la ley a la verdad es santa. O sea, la verdad, ¿por qué está diciendo que lo mató? Pero dice después en el 12 que la ley es santa. Pues sí, o sea, la ley está cumpliendo su trabajo. Está cumpliendo el trabajo de hacer que peque más, demostrarle que es incapaz de salvarse a sí mismo, de cumplir los mandamientos y que necesitará una mejor opción. Ese es el punto de este capítulo. Necesitas una mejor opción que la ley. La ley no te va a ayudar. Y el mandamiento es santo. Sí, la ley es santa, el mandamiento es santo y justo y bueno. Eso es verdad. 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Lo que es bueno vino a ser muerte. Pero, o sea, aquí ya cambia un poquito el asunto. Dice, lo bueno en realidad es lo que es malo para mí. No, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, Dios usó un reglamento que enseña el carácter de Dios para producir más pecado, ¿sí? Para mostrar qué tipo que estoy pecando, para hacerme evidente que estoy pecando, para hacerle evidente a Pablo que estaba pecando. Algo bueno
y que tiene un propósito bueno, no puede quitar el pecado, no puede justificar, no puede ayudar a la gente a dejar de pecar, pero su propósito es bueno. ¿Cuál es el propósito bueno? El propósito es que reconozca que necesita un mejor plan, necesita un mejor pacto, necesita una mejor promesa, necesita una mejor estrategia. Eso es de lo que se trata todo Romanos 7, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa, o sea, sobremanera pecaminosa. Fíjese bien lo que está diciendo, ustedes pueden repasarlo después. 14, porque sabemos que la ley es espiritual, clave. Voy a decirlo tal vez 3 o 4 veces, porque sabemos que la ley es espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y aquí muchos dicen, bueno, Pablo está diciendo que es un pecaminoso, carnal, que solo le importan las cosas del pecado, y que esa es la experiencia de todo creyente. Que Pablo aquí está hablando como creyente, lo cual no es. Está hablando de su experiencia, más bien su experiencia queriendo cumplir la ley. Sabemos que la ley es espiritual. Esa declaración está diciéndonos básicamente que la ley trabaja en el espíritu, en el alma, convence al alma, al espíritu, de lo que es bueno, de lo que es correcto. Pero yo soy carnal, o sea, yo tengo un cuerpo de carne y hueso, vendido al pecado. Una persona sin Cristo así actúa. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque lo que hago no lo entiendo, como no creyente, esa es su postura. Porque lo que hago no lo entiendo. Está diciendo a los que lo acusan de que el evangelio es débil, que no sirve para nada, les está diciendo, esta es la experiencia que yo tuve con la ley. Lo que yo hacía no lo entendía, porque lo que no quería hacer, sino lo que aborrecía, eso terminaba haciendo. No hay mucho que sacarle ahí. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, si lo que no quiero, eso termino haciendo, simplemente vuelvo a ver que la ley me está mostrando el pecado, que tengo pecado y que necesito una estrategia diferente. 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Ah, caray, ¿cómo que ya no soy yo? ¿Quién es ese yo? Sino el pecado que mora en mí. Ya no soy yo el que hace aquello, el pecado, sino el pecado que mora en mí. Está diciendo Pablo, no, no soy yo. ¿Quién es ese yo? Aquí Pablo está hablando en la Biblia nos habla de un hombre interior y de un hombre exterior. El yo del que habla aquí es del hombre interior, el que supuestamente dicen que está muerto espiritualmente, los calvinistas. Aquí está un hombre no creyente, pero habla de su yo como vivo. No está muerto su espíritu. Su espíritu quiere hacer lo correcto. Eso es lo que básicamente dice. Su espíritu quiere seguir la ley de Dios. Pero dice, ya no, me doy cuenta que no soy yo quien está cayendo en eso. Yo hago el plan de levantarme, ok, en este día voy a cumplir los mandamientos de Dios. En este día voy a seguir la ley de Dios. En este día voy a cumplir todos los mandamientos, no me va a faltar nada de lo que dice la ley. Voy a ser fiel. Pero dice, ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora dice, ya no soy yo, pero el pecado mora en mí. Y aquí es como que no eres tú, pero mora en ti. ¿Quién es ti? ¿Quién es yo? ¿Y quién es mí? ¿Quién es tú? ¿Y quién es él? ¿Y quién es aquel? ¿Y quién es esto? Pues lo va a aclarar en el 18. Yo sé que en mí, es decir, que les quede claro, en mi carne no mora el bien. No mora el bien. Y pueden decir, es que la carne es pecaminosa. No, el asunto es que la carne no puede decidir qué escoger, como que si tuviera una conciencia para decir, esto es pecado, eso no lo voy a hacer. No voy a ver esto, no voy a comer de más, no voy a tocar lo que no debo tocar, no voy a ver lo que no tengo que ver, no voy a agarrar lo que no es mío. Todo eso no lo sabe. La carne no lo sabe. Sabe que quiere cosas, pero no sabe que son pecado. Porque el querer hacer el bien está en mí. Acá hay qué revoltura. En mí, pero no es en mí. Si es en mí, no es en mí. Si es en mí, no es en mí. Es en el yo, pero no es en mí. Y el mí sí lo hace, pero el yo no. Pero él ya lo aclaró. Esto es en mi carne. En mi carne no mora el bien. En sus sarx, en su cuerpo, en sus ojos, en su boca, en sus manos, en sus brazos, piernas, corazón, pulmones, todo eso. Todos
los químicos que hacen trabajar al cuerpo naturalmente, provocan reacciones y sensaciones. Y ese cuerpo responde a todo eso, a todas las estimulaciones de los 5 sentidos: vista, ojos, gusto, tacto, oído, etcétera, etcétera. Responde a todo eso. Y todo eso, todo aquello que escucha, ve, huele, come, etcétera, todo eso produce reacciones en el cuerpo, reacciones químicas que lo empujan a un hombre, a cualquier hombre, sin Cristo y con Cristo, a buscar cosas. La diferencia es que una persona en Cristo puede decir que no, puede controlar su cuerpo y puede no hacer aquello. Sin embargo, aquí es el ejemplo de un no creyente y dice: en mí no mora el bien, en mi carne no mora el bien. En mi carne no está diciendo que es pecaminoso, está diciendo: en mi carne no hay conciencia de decir, ok, nada más un taco, nada más esto porque yo no necesito más. Con tantas calorías al día es suficiente. Ahora con casi 44 años yo tengo que decir: ¿sabes qué? No puedo comer 2 kilos de tortillas como antes. Tengo que controlar eso. Porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y seguimos. Bueno, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, versículo 19, eso hago. ¿Quién es el yo? Está Pablo básicamente aquí definiendo dos yos, un yo interior y un yo exterior, que conforman un yo en su totalidad. En una manera están unidos, pero en otra manera son independientes. Porque no hago el bien que quiero, eso está hablando de su alma, de su espíritu, de su hombre interior, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¿Ok? Hago lo que no quiero. No quiere mi alma, no quiere mi espíritu hacer aquello. Entonces me doy cuenta que ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y ya dijo en dónde mora, en su carne. ¿Sí? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo una ley. Ahora ya está hablando de otra ley, no es la ley de Moisés, no es la ley de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero muchos dirán: en mí, en mi alma, en mi espíritu, en mi naturaleza pecaminosa, porque de hecho, cuando dice acá en el versículo 18, en el versículo, ¿qué hace diciendo pecado? Esto es en mi carne, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Los teólogos, los calvinistas, dicen que allí es donde mora el pecado, es en la naturaleza pecaminosa, y por eso actúo de acuerdo a lo que es mi naturaleza. El detalle es que no explican, porque algunos cometen ciertos pecados y no cometen todos los pecados habidos y por haber. Si una persona su naturaleza es pecaminosa, entonces cuando se usa el término naturaleza, pues siendo consistentes con eso, debería de cumplir con todos los pecados listados en la Biblia. Sin embargo, no todas las personas cumplen con todos los pecados listados en la Biblia. ¿Por qué? Porque no existe tal cosa como naturaleza pecaminosa. Existe la separación de Dios, que es diferente. Así que queriendo yo hacer el bien, 21, hallo esta ley que el mal está en mí. Es como encontré una ley, hay una cosa en mí, en mi carne. No es en mí, en mi mente, en mi espíritu. Dice una ley, ya lo aclaró en el 18, que el mal está en su cuerpo, en su carne. Porque según el hombre interior, 22, me deleito en la ley de Dios. ¿Puede un hombre sin Cristo deleitarse en la ley de Dios? Sí. Y para los mentirosos calvinistas que dicen que no, que una persona no regenerada, que una persona no nacida de nuevo no puede deleitarse en la ley de Dios, ¿qué tal el ejemplo de Pablo antes de ser creyente? Vaya y lea Filipenses, donde él dice: según la carne, esto; según la carne, aquello; de acuerdo a la ley, fariseo. Orgulloso de todo eso. Pablo quería honrar la ley. Pablo amaba todo eso. Entonces, ¿se deleitaba siendo incrédulo en la ley? Sí. ¿Con dónde está la naturaleza pecaminosa aquí, de Pablo? ¿Dónde está la naturaleza pecaminosa antes de ser creyente? En lo cual él se gloriaba en ser fariseo, en ser de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, entrenado a los pies de Gamaliel, y bien orgulloso de eso, y que muestra claramente que su espíritu estaba operando,
que no estaba muerto, como dicen, que no había muerte espiritual, sino que simplemente estaba separado de Dios, sin el conocimiento de Dios, sin ser salvo, sin nada de eso, y él se deleitaba en la ley de Dios, es lo que está diciendo. Pero veo otra ley en mis miembros, yo veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Entonces está haciendo una distinción, ley de mis miembros, melos, en griego, o miembros en español. ¿Qué es miembros en español? Busque la palabra miembros en la Biblia y se dará cuenta que siempre está hablando de las partes físicas de una persona. Todo lo que sea físico de una persona. En mis miembros, en mi carne, una ley que se revela contra la ley de mi mente. Hace una distinción. No dice es naturaleza pecaminosa, sino que en mi cuerpo hay una ley que lo gobierna. ¿Y cuál es esa ley? Son pasiones naturales que el cuerpo no distingue hasta cuál es el límite, hasta dónde es el límite de cumplir o de hacer cierta cosa. Lo único que sabe es que quiere algo y lo pide y lo pide y lo pide. A quien le toca discernir hasta qué es pecado, qué no es pecado y saberlo, eso se le toca a la mente precisamente. Por eso él dice, contra la ley de mi mente. En mi mente tengo otra ley. Y no está hablando de la ley de Moisés, aquí está hablando de la ley natural con que todo ser humano nace, la ley que se declara en Romanos capítulo 2. Una ley que está escrita en el corazón de judíos y no judíos. Así que judíos tienen dos leyes. La ley que está escrita en sus corazones de nacimiento y la ley que Dios le entregó a los judíos o a la nación de Israel por medio de los 10 mandamientos a través de Moisés. Dice, y me lleva cautivo. Me lleva cautivo. Está acabando conmigo esta cosa. No sé qué hacer. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego ya empieza a encaminar todo lo demás a dar la respuesta de lo que necesita una persona que está tratando de cumplir la ley, que está tratando de hacer todo eso y no lo logra. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta naturaleza pecaminosa? No. ¿De esta naturaleza pecaminosa? No. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Claramente Pablo dice, necesito que alguien me libre, me quite este cuerpo de muerte. Ese ha sido todo el tema en capítulo 7 de Romanos. Es todo el tema. Y él se enfoca en el cuerpo como, vamos a decirlo así, el lugar donde se asienta el pecado y la fuente principal para pecar. Romanos 6 dice que se le quitó el poder a la carne. Entonces, en este caso, Pablo no construyó 6 para destruirlo con 7. Pablo habló del 6 y dijo, esto es lo que tenemos los creyentes. Y el capítulo 7 yo le voy a decir a los que me acusan de un evangelio pobre y malo, ¿sí? Les voy a demostrar lo que pasa. Y ellos mismos, todos los judíos que están tratando de cumplir la ley para hacerse justos, saben esto que les estoy diciendo. Saben que no pueden, saben que fallan, saben que pecan más, saben que nunca lo van a lograr. Y por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos un problema con el cuerpo grande cuando no somos un cuerpo, con el cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que nos trae muerte como resultado. Una muerte espiritual, sino una muerte, una condenación. Mientras vamos pecando y estamos sin Cristo, cada pecado que cometemos, que nuestro cuerpo nos está incitando constantemente a cometer pecados, ese cuerpo de muerte, los pecados que cometes, el resultado de A más B, el resultado de pecar, es igual a muerte, a condenación. Si esa persona no llega a conocer a Cristo, a ser salvado, a ser perdonado y a ser, más que nada eso, el resultado será muerte, separación eterna de Dios, castigo eterno por Dios. Esa es la muerte de la que está hablando. Y también muerte física, puede ser muerte física también. El resultado de pecar también puede ser muerte física tanto para un no creyente como para un creyente. Gracias doy a Dios y después vemos lo de los creyentes, lo del creyente. Gracias doy a Dios 25. Ahora aquí es ya como resumiendo, va a tratar de introducir la respuesta, la esperanza contra toda esta desesperanza que acaba de describir en el capítulo 7.
Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? A aquellos que piensan que pueden con la ley justificarse, que pueden apartarse del pecado y hacerse limpios delante de Dios. Les mete allí una jiribilla, les mete allí para picarlos y decirles gracias doy a Dios por Jesucristo, porque para este tipo de personas que quieren cumplir la ley, Jesucristo no era la respuesta. Jesucristo es un usurpador, no es el Mesías, es un mentiroso, es un hereje, como se lo dijeron muchas veces, es un blasfemo. Pero él allí les avienta esto. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, no siendo creyente, sirvo a la ley de Dios. Y ustedes judíos bien lo saben. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sigo pecando, sigo cayendo en eso. Y eso es para empujar ya a lo que viene el capítulo 8, a la esperanza que él medio introduce aquí en el 25. Hace pregunta para hacer meditar a las personas. 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué vamos a hacer? Me está destruyendo todo esto. Nos está destruyendo a todos aquellos que estamos sin Cristo y que queremos cumplir con la ley de Dios, hacernos agradables delante de Él por medio de sus mandamientos, y no lo estamos logrando. Nos está arruinando. Nos está arruinando. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Introduce allí parte de la respuesta y lo va a desarrollar en el capítulo 8. Así que yo mismo con la mente sirvo, vuelve a decir, ese es el resultado con la ley. Uno sirve con la mente a Dios, pero con la carne sigue en la misma situación. Entonces no hay respuesta, no sirve, necesitamos una mejor alternativa, necesitamos un mejor plan. Ya se los dije en el capítulo 6 y se los voy a ampliar en el capítulo 8.